me da gusto, como decía Arturo, de que ahí hay mucha participación, hay caras que al menos yo no conocía. Entonces yo creo que de eso se trata, ojalá esta sea el principio de varias digamos, discusiones, este tipo de problemas urbanos, después de la inseguridad o de la seguridad. Yo creo que el tema de movilidad es quizás el tema que más afecta a la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces celebro mucho que se haga este tipo de encuentros y desde luego con una publicación como la de Ángel. Yo voy a partir contando un poquito de cómo conocí a Ángel. Interesante, ahí decía en mi currículum que me empecé a dedicar desde el 2003 a estos temas. Creo que me hubiera gustado hacerlo unos 4 años antes, que es cuando lo conocí. Yo iba regresando de mis maestrías y bueno, creí que iba a ser muy fácil. Le mandé mis currículums a varias consultorías, a las mejores, 5, 6, no sé, y la única persona que me respondió, por eso siempre le guardo especial afecto, fue Ángel, que realmente pues tenía como curiosidad de ver qué clase de qué bicho era yo, pero sobre todo que había yo estudiado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hice una relación en la cual además yo bueno, me metí a trabajar en una empresa grande, la cual no era muy feliz, y sin embargo mantuvimos el contacto y él siempre de alguna manera me animó, y una de las cosas que me arrepiento es de no haberme arriesgado un poco más a quizás sacrificar salario por hacer algo más interesante y sobre todo aprenderle mucho de lo que él sabe. Entonces, bueno, hecho lo anterior, también me incitó mucho a que mejor siempre me decían los peatones, ¿no? Entonces, en realidad ya fue la primera persona que también hablaba de carriles confinados a finales de los 90. Entonces, de alguna manera sembró ahí algunas curiosidades que creo que ahora, afortunadamente, hemos podido cosechar. También una muy buena lección de que pues, seguíamos siendo un poco contraespejitos, ¿no? Nos gusta todavía el malinchismo del consultor extranjero, cuando pues, en realidad aquí en nuestro país se hace muy buen nivel también, ¿no? Y él es una muestra de ello. Desde luego su libro, que es una referencia para todos, es excelente guía y hasta la fecha todavía lo utilizo. Ahora, en su libro a mí me gustó mucho porque además de alguna manera retoma, bueno, además de que retoma datos de investigaciones del ITDP, que eso siempre se agradece. Yo creo que lo más innovador es que realmente habla mucho de la importancia del desarrollo urbano unido al transporte. Creo que parte de muchos de los problemas que tenemos, como ya decía Mariana, pues es que por un lado las ciudades han crecido por un lado y por otro lado hemos tratado de proveer de sistemas de transporte ya que las ciudades se están desarrollando y bueno, muchas veces ni siquiera hemos tratado de proveer de sistemas, sino más bien vialidades, ¿no? Y obviamente pues toda la inversión que se ha ido hacia privilegiar el uso del automóvil a lo largo sobre todo de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Me parece también interesante que su libro retoma el concepto de movilidad. Afortunadamente ya hay una ley de movilidad en esta ciudad y creo que esté aquí la diputada Claudia Cortés. Creo que es un paso adelante que ya empecemos a hablar de este tipo de conceptos en el cual el peatón, el ciclista, cosas que antes pues era como ahí marginales, ¿no? Ahora evidentemente lo que se necesita es que la inversión y muchas otras cosas se vean reflejadas en este tipo de leyes. El hecho de que haya analizado tantas ciudades, como decía Arturo, también es algo muy interesante y bueno, solo un alumno de Bucanduch puede hacer ese tipo de cruces de porcentaje de superficie urbana para vialidades, en fin, una serie de indicadores que son muy interesantes y además diferenciados de acuerdo a las ciudades, en las cuales se ve que desde luego las ciudades fronterizas pues, son bastante desastrosas en general, son digamos mucho vialidad y muchos autos,
Ahora, las ciudades del sur, pues también quizás haya un elemento de recursos ahí que habría que ponderar dentro de este tipo de indicadores, ¿no? Yo creo que finalmente es, digamos, más allá de los 88,000 millones de dólares, la pregunta es realmente cómo podemos mejorar la situación, ¿no? Cómo podemos tener una visión más clara, un camino hacia dónde queremos ir. Y digo, sospecho que algunos de los problemas tienen que ver con que, bueno, mucha gente, los tomadores de decisión o de las élites económicas ciertamente no se suben a transporte público, a menos de que estén en París o en Londres, ¿no? Entonces también es un poco cómo involucramos a más gente en estos temas y sobre todo pues, tomadores de decisión que también conozcan la realidad de la que se enfrenta a millones de habitantes día a día, ¿no? También otra duda que me surge es quién defiende a los usuarios del transporte público, ¿no? Digamos, más allá de algunas ONGs pequeñas que estamos ahí, en fin, yo creo que ese tipo de preguntas que de alguna manera vienen reflejadas también en el documento son importantes. ¿Cómo se organiza el sector, ¿no? Digamos, el sector tiene que ser mucho más coherente, tiene que ser, yo creo que está en el interés de todos que haya cada vez mejores condiciones, que sea un sector mejor organizado y que haya muchos más incentivos y quizás penalizaciones también para ofrecer un servicio de calidad. Y desde luego, bueno, las autoridades, ¿no? Digamos, cómo logramos que haya realmente un interés en compartir esta visión por un cambio, ¿no? El cambio cuesta trabajo y muchas veces es más fácil mantener el status quo, desde luego también algunos intereses económicos, etcétera, pero realmente cómo hacemos que la gente que está, digamos, tomando decisiones mejore también a la par. Yo creo que el sector se ha ido, yo lo que he podido observar los últimos 10 años ha sido mucha mayor evolución del sector de parte de los transportistas que de parte de las autoridades. Pero bueno, ahí vamos y tenemos a gente como Mariana, que me da muchísimo gusto que esté en el gobierno federal, que también es otro ausente, digamos, en general ya ha empezado desde hace algunos años a través del PROTRAN, pero pues todavía es insuficiente, ¿no? Dejamos ahí como un vacío después de la democracia, digamos, en el cual el sector, digamos, el gobierno federal abandonó mucho realmente a los estados y a los municipios, sobre todo en los incentivos y en el tipo de digamos, de guías para realmente tener sistemas de transporte a la altura y modernos como lo que queremos, ¿no? Y bueno, finalmente de estos 88,000 millones de los que habla Ángel, a mí me surge la pregunta de dónde los vamos a sacar. Y quizás, creo que es un análisis muy serio, tiene mucho contenido. La cuestión es de dónde va a salir. Y quizás digamos, me parece que la manera más lógica y más, como han hecho muchas ciudades, pues es empezarle a cobrar más al automovilista. Y esto se pudiera hacer a través de muchas cuestiones, ¿no? Desde un pequeño sobreprecio a la gasolina, que fuera todo ese recurso invertido al transporte público. Sabemos que actualmente el gobierno federal ha dicho algunas cosas respecto a este tema, pero digamos, yo creo que tenemos que empezar a plantear estas cuestiones seriamente, ¿no? Las ciudades, inclusive las que tienen mejores sistemas de transporte público, en Europa, sea en Londres, en cualquier ciudad, aún así le hacen al automovilista, pues, ya sea a través de estacionamiento caro, a través de combustible, a través de cargos por congestión, que creo que es algo que también habría que plantear. Y todo esto pues, se dedica al transporte público. Entonces, yo creo que, digamos, ese es un camino que seriamente debemos de considerar, y también que la infraestructura se vea en la calle, ¿no? Digamos que es inadmisible que tengamos transporte público sin prioridad, ¿no? Digamos, ¿cómo es posible que un autobús que tiene
60 personas a bordo esté un embotellamiento con autos, ¿no? Este tipo de cuestiones me parecen absurdas. Y bueno, algo que también quisiera, ya para terminar, un par de conceptos que me parecen fundamentales que Ángel menciona en el libro, es además nos encanta en México hacer proyectos, construirlos y luego como que nos olvidamos del mantenimiento. Entonces creo que eso es fundamental, llámese metro, metrobús, Ecobici, en fin, lo que le quieran llamar, en otras ciudades también, como que se nos olvida esa parte de cómo, ¿no?, mantengamos un estándar alto de estos sistemas que además son la joya de la corona y que además le dan un servicio a millones de usuarios, pero mantengámoslo a un nivel realmente muy bueno, ¿no? Y tiene que ver principalmente con inversión, pero también con otros aspectos. Y el último aspecto que quisiera resaltar, creo que en esto Ángel medio lo menciona, pero ya para no nada más que sean puras flores, para él siento que todavía hay cierta carencia, es el tema de la intermodalidad. Finalmente, bueno, hablamos de sistemas férreos, sistemas de autobuses, una serie de, digamos, de diferentes soluciones, pero ¿cómo hacemos realmente que el usuario se pueda mover de una manera muy fácil de un sistema a otro, ¿no? Entendiendo ahora sí la movilidad, entendiendo el viaje puerta a puerta, ¿no? Que no haya un excelente sistema y luego al bajarse el usuario tenga que caminar 15 minutos o le cueste un extra el cambiarse a otro sistema, sino realmente cómo empezamos a, en esta óptica de intermodalidad, realmente a darle un servicio de primer nivel al usuario, que creo que es lo que todos debemos de aspirar. Y bueno, con eso termino y agradezco mucho la invitación otra vez más. Leonardo, muchas gracias. Me pareció interesante el comentario que hiciste sobre los políticos y los tomadores de decisión que